Hola opositores, bienvenidos a una nueva píldora justiciera. Soy Marta, como ya sabes si sigues este canal, y hoy te traigo un contenido que espero que te dé mucha luz sobre la jurisdicción penal. Es un contenido que parte de la duda que me ha planteado un alumno que observaba cómo en otras jurisdicciones, como la civil o la laboral, hablamos de demanda frente a la jurisdicción penal, donde hablamos de denuncia y querella. De todo esto va a tratar el contenido de hoy, que espero que te sea muy útil. Y que vamos a empezar ya, no sin antes recordarte que te suscribas a este canal y que actives la campanita de notificaciones y así YouTube te avisará cada vez que haya una nueva píldora justiciera disponible para ti, que seguro que te será de gran utilidad para preparar tu oposición a la Administración de Justicia. La primera aclaración de la que quiero partir en este vídeo es que, como observaba mi alumno, mientras que en otras jurisdicciones como la civil o la laboral hablamos de demanda, en la jurisdicción penal hablamos de denuncias y de querellas. De las denuncias y de las querellas va a tratar este contenido y dentro de unos minutos vamos a profundizar en cada una de ellas, en la denuncia y en la querella. Pero antes quería observarte otra diferencia que existe en la jurisdicción penal frente a otras jurisdicciones, y es que en la jurisdicción penal puede haber personas no ofendidas directamente por el delito que denuncien ese delito. Es más, en algunos casos, como los que vamos a estudiar dentro de este vídeo, puede ser que tengamos obligación, cuando tenemos conocimiento de la perpetración de unos hechos delictivos, tengamos obligación de denunciar. Así que, como verás, existe una diferencia fundamental entre esta jurisdicción penal y otras jurisdicciones, porque, por ejemplo, en la jurisdicción laboral, si yo me entero de que han despedido al camarero de la cafetería donde desayuno todos los días, yo no puedo irme a la jurisdicción laboral e interponer una demanda de despido, sino que solamente estaría legitimado ese señor que ha sido despedido para interponer esa demanda. De la misma manera, por ejemplo, en la jurisdicción civil, si yo me entero de que mi vecino quiere hacer una reclamación de cantidad, me entero de que le deben un dinero, yo no puedo interponer por él una demanda, sino que sería él el que estará legitimado para interponer esa demanda ante la jurisdicción civil. Por tanto, como observamos, existen una serie de demandas en otras jurisdicciones en las que, como lo que se persigue es un interés particular, no es posible que sea un individuo diferente del ofendido, de la víctima o de la persona a la que le afecta esa situación la que inicie ese procedimiento. Sin embargo, en el caso de la jurisdicción penal, como vamos a estudiar en este contenido, sí que es posible que alguien no directamente ofendido por el delito lo ponga en conocimiento de autoridad judicial, fiscal o policial y que de esa manera dé pie a un procedimiento judicial, a un proceso penal, aunque no sea directamente el ofendido, aunque no sea la víctima de ese delito. Por eso, antes de seguir con este vídeo, quiero que hagamos un pequeño inciso y antes de adentrarnos en esas diferencias que existen entre la denuncia y la querella, quiero que hagamos un pequeño inciso para diferenciar los delitos públicos y los delitos privados, y así vamos a comprender esto mucho mejor. Los delitos públicos pueden ser perseguidos de oficio, sin embargo, los delitos privados solamente pueden ser perseguidos a instancia de parte. ¿Esto qué significa? Que en el caso de los delitos privados lo que se ve comprometido es un interés particular de alguien concreto, de tal manera que si esa persona, esa víctima, es ofendido por el delito, no interpone esa querella o no denuncia, sino es él el que inicia el procedimiento judicial, no va a haber proceso penal, no va a haber pleito, no se va a mover la Administración de Justicia para que ese interés particular se vea resarcido. Sin embargo, en el caso de los delitos públicos se puede actuar de oficio. Se entiende que se trata de delitos que nos afectan como sociedad. Se entiende que se trata de delitos que atentan contra el sistema y que por su gravedad y por sus implicaciones para la sociedad pueden ser perseguidos incluso aunque la víctima no interponga una querella o no denuncie. Con lo cual, denuncie o no, puede haber un proceso. De hecho, en este tipo de delitos públicos va a tener mucho protagonismo el Estado por medio de la figura del Ministerio Fiscal, que puede investigar y puede promover una investigación de esos hechos delictivos y de esa manera puede iniciar un procedimiento. Para entenderlo con algunos ejemplos, son ejemplos habituales entre los delitos públicos el homicidio, delitos relativos al tráfico de drogas, pero también otros que, como decíamos, nos afectan como sistema, por ejemplo, la corrupción o el terrorismo. Se trata de delitos que podrían ser denunciados por otras personas no ofendidas directamente.
Un ejemplo de delito privado lo encontramos en las injurias y calumnias. En este caso hay un interés particular que se está viendo perjudicado, que sería la reputación de una persona. Entonces, esta persona es la que puede promover un proceso penal frente a quien le ha ofendido. Pero si esta persona no toma cartas en el asunto, no va a haber proceso penal. En este caso no habría una persecución de oficio de ese delito. Bueno, pues ahora que tenemos más claro qué son los delitos públicos y qué son los delitos privados, me voy a referir primero a la denuncia y después a la querella, para que te quede muy claro. Vamos a comenzar con la denuncia. La denuncia se encuentra regulada en los artículos 259 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que quien presenciare un delito público está obligado a ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial o fiscal. Concretamente, la ley se refiere a juez de instrucción, juez de paz, llega a hablar también de juez comarcal, también se refiere al funcionario fiscal más cercano. Y bueno, tenemos que ser conscientes de que se trata de una ley de 1882 que tiene alguna reminiscencia un poco obsoleta. Así que bueno, básicamente a los jueces que se está refiriendo es al juez de paz, al juez de instrucción y al fiscal más próximo. Cuando habla de jueces comarcales y de otros tecnicismos, bueno, realmente son reminiscencias que quedan un poco obsoletas. A modo de anécdota, también puedo decirte que ese mismo artículo 259 dice que esta obligación tendremos que cumplirla bajo pena de multa de 25 a 250 pesetas. Teniendo en cuenta la cuantía de la multa y que todavía se expresa en pesetas, te puedes imaginar que se trata de una multa pues, que queda obsoleta, pero bueno, en cualquier caso está ahí en la ley, sigue en su redacción. El artículo 260 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exime de esta obligación de denunciar a los impúberes y a quienes no se encuentren en pleno uso de su razón. Aquí básicamente la ley se refiere a los menores de edad y a aquellas personas pues, con incapacidades o que no se encuentran en sus cabales, para que nos entendamos. Y el artículo 261 de la misma Ley de Enjuiciamiento Criminal también exime de esta obligación de denunciar a la pareja y a los familiares del delincuente. En concreto se habla del cónyuge o persona que conviva con el delincuente en análoga relación de afectividad. Básicamente, pues bueno, se refiere a su pareja con la que tenga convivencia, estén o no casados, para que nos entendamos. Y luego también se refiere este artículo 261 a los ascendientes, descendientes y familiares hasta segundo grado. Al final de lo que se trata es de que se exime de la obligación de denunciar a la pareja y a los familiares directos del delincuente. Pero ese mismo artículo 261 establece excepciones, puesto que señala una serie de delitos que en este caso sí que tendrían esos familiares y esas parejas obligación de denunciar a pesar de la relación de parentesco. Nos referimos a delitos contra la vida, homicidio, delito de lesiones, delito de maltrato habitual, contra la libertad e indemnidad sexual y delito de trata, siempre y cuando la víctima sea un menor o una persona discapacitada. En este caso no estarían exentos de la obligación de denunciar. Tienen obligación legalmente de denunciar a pesar de que sean familiares del delincuente. Otro aspecto importante de la denuncia es el que encontramos en el artículo 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala que quien denuncia no está obligado a probar los hechos, ni tampoco a formalizar querella, y además no tiene ninguna responsabilidad más allá que la que haya podido contraer con motivo de la denuncia o con su ocasión. Aquí lo que está diciendo la ley se está refiriendo a la denuncia falsa. Evidentemente, el denunciante sí que contrae una responsabilidad penal en caso de denuncia falsa, pero más allá de la obligación de denunciar, no tiene ni por qué interponer una querella, ni tiene por qué demostrar nada. Ese no es su cometido. Podría quedarse simplemente en la denuncia. Formalizada la denuncia, comenzará el proceso penal para la comprobación de los hechos, a no ser que la denuncia sea manifiestamente falsa o que los hechos no revistan el carácter de delito. Bueno, pues vamos ahora con la querella, que se encuentra regulada en los artículos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Señala el artículo 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden querellarse, ejercitando la acción popular. También se refiere la ley a los extranjeros en este artículo, señalando que ellos podrán querellarse, pero por aquellos delitos cometidos contra su persona o sus bienes o contra la persona o los bienes de sus representados. Es decir, la acción popular, en principio, según esta ley, no podrían ejercerla los extranjeros. La querella se interpone ante el juez de instrucción competente y para interponer esa querella necesitamos abogado y procurador. Ya estudiaremos en otros vídeos de este canal, cuando nos refiramos a los diferentes procesos penales, que en algunos la intervención de abogado y procurador se flexibiliza un poco,
Pero como te digo, te remito a futuros contenidos de este canal donde trataremos este tema en profundidad. Otro aspecto interesante sobre la querella lo encontramos en el artículo 278 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se refiere a aquellos delitos que solamente pueden ser perseguidos a instancia de parte. En estos casos, a la querella se tiene que acompañar la certificación que acredite haberse celebrado o intentado el acto de conciliación entre el querellante y el querellado, salvo en el caso del rapto y de la violación. Salvo por esas excepciones, en el resto de delitos sí que es preciso que se acompañe esta certificación acreditativa de que ha tenido lugar este acto de conciliación o al menos se ha intentado. Si esta certificación no se aporta, no continuará el procedimiento, se suspenderá el curso de las actuaciones hasta que se aporte esta certificación. Las únicas actuaciones que podrían realizarse estando pendiente la aportación a las actuaciones de esta certificación serían aquellas diligencias urgentes orientadas a la detención del delincuente y a la comprobación del delito. Pero salvo esta diligencia urgente, lo normal es que no se pueda actuar en este procedimiento hasta que esta certificación no es aportada. Y otro aspecto muy importante de la querella es la obligación que tiene el querellante, según el artículo 280 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de prestar fianza. Lo que ocurre es que, justo a continuación, el artículo 281 plantea una serie de excepciones, es decir, hay personas que podrían querellarse sin prestar fianza. El artículo 281 señala como ejemplo que están exentos de prestar fianza al ofendido y a sus herederos, representantes legales. En los casos de delitos de asesinato o de homicidio estarían exentos el cónyuge del difunto o persona vinculada en análoga relación de afectividad, es decir, su pareja, ascendientes, descendientes y parientes hasta el segundo grado, herederos de la víctima y padres, madres e hijos del delincuente. Y también están exentos de prestar fianza las asociaciones de víctimas y personas jurídicas a las que la ley legitima para defender los derechos de las víctimas, siempre que el ejercicio de la acción penal hubiera sido expresamente autorizado por la propia víctima. Bueno, opositor, espero que esta píldora justiciera te haya dado mucha luz sobre la jurisdicción penal y que te haya quedado un poquito más claro el concepto de la denuncia y el concepto de la querella. Ya sabes que me encanta leer tus comentarios, así que estaré encantada de leerte por aquí debajo, de que me plantees dudas y de que me cuentes qué te ha parecido este vídeo o si hay otros contenidos del temario de la oposición que te traen un poco de cabeza y sobre los que crees que podría ser interesante elaborar otros vídeos para este canal. También por aquí debajo te dejo mis datos de contacto por si quieres que sea yo quien te acompañe en esta aventura y en este proceso de conseguir tu plaza como funcionario a la Administración de Justicia. Y ya sabes lo que decimos siempre en este canal. El esfuerzo es inmenso, la recompensa será eterna. Hasta la próxima píldora justiciera.